La muerte de Adolf Hitler. Adolf Hitler se quitó la vida el 30 de abril de 1945 dentro de su búnker en Berlín, probablemente utilizando tanto un arma como cianuro. A petición suya, su cuerpo fue incinerado rápidamente y las fuerzas soviéticas recuperaron posteriormente una mandíbula y fragmentos de cráneo cerca del lugar. Estos restos mortales se convirtieron en el centro de debates durante décadas. En las semanas siguientes al fin de la guerra, las autoridades soviéticas alegaron no poseer pruebas definitivas de la muerte de Hitler. Stalin llegó a decir a oficiales estadounidenses que Hitler podría haber escapado, posiblemente a España o Argentina. El mariscal Zhukov declaró públicamente que no se había encontrado a nadie, y circularon rumores en periódicos aliados de que el hombre encontrado en el búnker era un doble. Algunas revistas británicas sugirieron que Hitler había utilizado sustitutos para confundir a los aliados, con uno supuestamente sacrificado en su lugar. Esta incertidumbre fue alimentada aún más por la alegación soviética de que el alcalde de Berlín creía que Hitler todavía estaba vivo. La idea se extendió tan ampliamente que incluso el general Eisenhower consideró brevemente la posibilidad. Con el tiempo, esta confusión llevó a una avalancha de teorías de fuga. La más famosa de ellas afirma que Hitler huyó a Argentina con Eva Braun. Una versión de la historia, relatada en 1948, provino de un exoficial alemán que alegó que él, Hitler, Braun y Bormann escaparon del búnker en tanques, volaron a Tonder en Dinamarca y después se embarcaron en un submarino rumbo a Argentina. Allí, Hitler y Braun se habrían establecido en la Patagonia, habrían tenido 2 hijas y vivido tranquilamente hasta la muerte de Hitler en 1962. El libro Grey Wolf de 2011 repitió esta teoría, alegando que los nazis fueron bien recibidos por el presidente Juan Perón, quien había recibido fondos nazis desde los años 30. El libro afirma que Martin Bormann negoció arte robado e inteligencia militar con la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, a cambio de perdonar la vida de Hitler. Hitler se habría quedado en la Hacienda San Ramón antes de mudarse a una mansión remota de estilo bávaro, cerca del lago Nahuel Huapi. Según la historia, Eva Braun finalmente lo dejó y se llevó a su hija Úrsula a Neuquén. El FBI y la CIA recibieron posteriormente numerosos informes a lo largo de los años, alegando que Hitler había sido visto en América del Sur, Europa e incluso en los Estados Unidos. Algunos de estos relatos decían que había alterado su apariencia a través de cirugía plástica. Un documento desclasificado de la CIA incluía una foto de un hombre que se parecía a Hitler, supuestamente enviada por un exoficial de las SS radicado en América del Sur. No hay duda de que muchos nazis escaparon a Argentina después de la guerra. Figuras como Joseph Mengele y Adolf Eichmann fueron confirmados como llegados a América del Sur utilizando rutas secretas. Grupos nazis se habían preparado para esta posibilidad mucho antes del fin de la guerra, comprando tierras y construyendo infraestructura, incluyendo propiedades con muelles para submarinos. También habían estado pagando a Perón desde 1932 para garantizar que tendrían un refugio seguro en caso necesario. Otra teoría menos popular afirma que Hitler escapó a España, posiblemente escondiéndose en el monasterio de Samos. Aunque este lugar era conocido por ser simpatizante de los nazis, no hay evidencias concretas. Hannah Reich, piloto personal de Hitler, aterrizó cerca de la Cancillería poco antes de su muerte y voló dentro y fuera de Berlín varias veces, pero no hay indicación de que haya ayudado a alguien a escapar. En 2009, las dudas se reavivaron cuando un fragmento de cráneo mantenido por los soviéticos, que durante mucho tiempo se creyó que era de Hitler, fue sometido a pruebas de ADN y se descubrió que pertenecía a una mujer de menos de 40 años. Esto alimentó nuevas especulaciones, pero en 2017, expertos forenses franceses examinaron la mandíbula de Hitler y confirmaron que correspondía a sus registros dentales. Los dientes mostraban signos de daños causados por cianuro y correspondían a su conocida dieta vegetariana y enfermedad de las encías. Estos hallazgos refuerzan la conclusión original: los tesoros de oro nazi. Durante el reinado de Hitler, Alemania carecía de los recursos básicos para sostener a su población. Sin embargo, el régimen nazi logró adquirir más de 500 millones de dólares en oro extranjero, más de 36.000 millones de dólares en valor actual, vital para financiar sus ambiciones militares. Esto no fue simplemente acumulado a través del comercio, sino a través del saqueo organizado por toda la Europa ocupada. Más de 20.000 millones de dólares en oro fueron saqueados de países como Bélgica, Holanda, Italia, Grecia
Suecia y Polonia, con gran parte nunca recuperada. La escala de este robo y el misterio duradero del oro nazi desaparecido alimentaron especulaciones durante décadas. El mayor hallazgo confirmado ocurrió en abril de 1945, cuando tropas estadounidenses descubrieron un escondite subterráneo masivo en la mina de sal de Merkers en Turingia. Más de 8.000 barras de oro, 3.000 sacos de monedas y pilas de papel moneda y obras de arte por un valor estimado de 16.000 millones de dólares hoy en día. Pero incluso esto era solo una fracción de lo que los nazis escondieron mientras la guerra se desmoronaba a su alrededor. Otro gran tesoro fue supuestamente enterrado en los Alpes bávaros. Fuerzas aliadas encontraron 9 toneladas de oro en 1945, pero más de media tonelada por valor de más de 20 millones de dólares nunca fue localizada. En 2023, la atención se volvió hacia un mapa de archivo holandés que mostraba una X roja cerca de la aldea de Omeren. El mapa, fechado en la operación Market Garden de 1944 en Arnhem, apuntaba a un tesoro enterrado por paracaidistas alemanes. A pesar de los interrogatorios de posguerra y varias excavaciones, no se encontró nada. La más famosa de estas leyendas es el tren de oro nazi, que habría dejado la ciudad de Breslavia en 1945. El tren blindado supuestamente desapareció en un túnel sellado cerca de la ciudad polaca de Wałbrzych, aunque no se ha encontrado ningún tren. La creencia en su existencia continúa. Algunos teóricos argumentan que el tesoro fue retirado secretamente hace décadas, mientras que otros insisten en que todavía está bajo las montañas Zowie, escondido dentro de la vasta red de túneles construida por los nazis durante el proyecto Riese. El lago Toplitz, en Austria, es otro lugar famoso que se cree que contiene oro nazi. En la década de 1950, buzos recuperaron cajas de las SS llenas de billetes de banco británicos falsificados, parte de la operación Bernhard, destinada a colapsar la economía de Gran Bretaña. No se encontró oro, y las condiciones traicioneras del lago, zonas muertas de oxígeno y capas de troncos flotantes costaron vidas. Hasta hoy, el buceo está prohibido en el lago. Otros lagos como Walchensee en Alemania y Garda en Italia cargan con rumores similares. Algunos incluso vinculan estas historias a envíos secretos por submarino a Argentina, supuestamente con la ayuda del régimen de Juan Perón. Otro misterio persistente es el oro de Rommel. En 1943, el Afrika Korps de Rommel habría confiscado oro judío en la isla tunecina de Yerba. El tesoro fue aparentemente trasladado a Córcega para su transporte a Alemania, pero desapareció en el camino. Algunos dicen que el barco se hundió. Otros creen que el oro fue escondido en Córcega o en la costa francesa. Nunca fue encontrado. Después está el papel de los países neutrales. El oro saqueado de víctimas de campos de concentración frecuentemente pasaba por Suiza, donde los nazis usaban bancos para enmascarar sus orígenes. Cuando Portugal rechazó oro nazi directo, los bancos suizos lo lavaron a través de transacciones disfrazadas. En 1998, los bancos suizos pagaron más de $1.000 millones en reparaciones, pero algunos creen que vastas sumas del saqueo nazi todavía están enterradas profundamente en las bóvedas bajo Zúrich. La verdad completa detrás del oro nazi permanece sin resolver. OVNIs nazis y bases en la Antártida. Escaparon los nazis a la Antártida en platillos volantes. Ese es el núcleo de una de las teorías marginales más persistentes de la Segunda Guerra Mundial. Un mito que alega que el Tercer Reich desarrolló secretamente tecnología avanzada similar a ovnis y construyó una base escondida en el fondo del mundo, conocida como Base 211 o la estación Neuschwabenland. El supuesto puesto avanzado debería albergar élites nazis que huyeron de Alemania en 1945 para lanzar un futuro Cuarto Reich y experimentar con tecnología alienígena. La teoría une varios elementos: los proyectos de platillos volantes posnazis como el proyecto Haunebu, armas misteriosas como Die Glock y la creencia de que submarinos alemanes transportaron personal y tecnología a la Antártida durante la expedición alemana de 1938-39. Algunos alegaron que esa misión fue una cobertura para construir instalaciones subterráneas en Queen Maud Land, un área que Alemania renombró Neuschwabenland. Esta narrativa surgió de la pseudociencia y la ficción de posguerra. La trilogía Thule de los años 70 del neonazi austriaco Wilhelm Landig ayudó a popularizar la idea de una base antártica aria. En la misma época, el negacionista del Holocausto Ernst Zundel publicó libros sensacionalistas sobre ovnis, alegando que supervivientes nazis construyeron platillos volantes en América del Sur y en la Antártida. Otros señalaron al general de las SS Hans Kammler, de quien se rumoreaba que había supervisado programas secretos de armas nazis, como desaparecido con científicos clave y proyectos. La historia ganó nueva vida con la operación
Operación High Jump en 1946, una expedición masiva de la Marina de los Estados Unidos a la Antártida, liderada por el almirante Richard E. Byrd. Aunque oficialmente una misión de entrenamiento militar e investigación, los teóricos alegaron que era en realidad un ataque a fuerzas nazis escondidas. Los comentarios posteriores de Byrd sobre amenazas potenciales de la región polar fueron reinterpretados como referencias veladas a la tecnología nazi superviviente. El incidente de Roswell en 1947 solo añadió combustible. Algunos teóricos vincularon el objeto que se estrelló en Nuevo México a platillos nazis contrabandeados a Argentina o ingeniería inversa en programas estadounidenses secretos conectados a la Operación Paperclip, pero la teoría entera se desmorona bajo escrutinio. Primero, los proyectos aeroespaciales nazis, aunque avanzados para su época, nunca produjeron platillos operativos o naves antigravedad. La llamada campana nazi se basa enteramente en afirmaciones de segunda mano no verificables de fuentes de posguerra, sin documentación o evidencia física. La expedición antártica de 1938 duró solo unos meses y fue principalmente una misión de reconocimiento ballenero. No hay registros de construcción, mucho menos de bases subterráneas. En cuanto a la operación High Jump, documentos militares desclasificados describen un ejercicio de entrenamiento a gran escala con los desafíos habituales de la exploración polar: daños causados por el hielo, mal tiempo y accidentes, no batallas con superarmas nazis. Los comentarios de Byrd sobre la próxima guerra probablemente hacen referencia a la emergente Guerra Fría. Roswell también fue completamente desmentido. Una investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90 rastreó el accidente al Proyecto Mogul, un programa clasificado de vigilancia mediante globos. La teoría de la supervivencia de Martin Bormann afirma que el secretario privado de Hitler, una pieza central del régimen nazi, no murió en Berlín en 1945, sino que escapó para orquestar un renacimiento nazi oculto. Los teóricos argumentan que Bormann huyó a Argentina, Paraguay o Chile, donde supuestamente gestionó oro saqueado o lideró un Cuarto Reich en las décadas de 1950 y 1960. Informes del FBI de 1945 investigaron avistamientos alimentados por libros como La casa de Martin Bormann, que citaban testigos no verificados. Una variante más salvaje postula que Bormann era un espía soviético que desertó a Moscú bajo la protección de Stalin, basada en las insinuaciones crípticas del dictador en la posguerra. La teoría ganó fuerza porque el cuerpo de Bormann no fue identificado hasta el descubrimiento de un cráneo en 1972 en Berlín, del cual algunos dudaron hasta las pruebas de ADN de 1998. Su papel oscuro controlando el círculo íntimo y las finanzas de Hitler lo convirtieron en un candidato principal para la fuga, especialmente dados los fugitivos nazis reales como Eichmann, la desinformación de Stalin, archivos desclasificados del FBI y la historia de Argentina como refugio nazi mantuvieron el mito vivo, amplificado por la cultura pop como el expediente Odessa. Las evidencias, sin embargo, se desmoronan. Testigos oculares, incluyendo el chofer de Hitler, Erich Kempka, vieron a Bormann ser alcanzado por una explosión de tanque soviético el 2 de mayo de 1945 mientras huía del Führerbunker. El cráneo de 1972, encontrado en el lugar, fue confirmado como perteneciente a Bormann vía ADN correspondiente a su familia. Escapar de una Berlín cercada por los soviéticos habría sido casi imposible para el enfermo y sedentario Bormann. La alegación de espía soviético carece de apoyo archivístico, probablemente una artimaña de Stalin para perturbar a los aliados. Los avistamientos sudamericanos dependían de fotos mal identificadas o fraudes de cazarrecompensas, con investigaciones del FBI que no encontraron sustancia. El mito de la base nazi en la Luna sugiere que durante o después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis escaparon de la Tierra y establecieron una base escondida en la Luna, usando tecnología aeroespacial avanzada supuestamente muy por delante de su tiempo. Los defensores de la teoría alegaron que científicos nazis desarrollaron cohetes V2 modificados o naves antigravedad, como los llamados platillos volantes Haunebu, para huir de una Alemania en colapso y reconstruir su poder en secreto, posiblemente como un punto de lanzamiento para un Cuarto Reich. Esta idea creció de la ciencia ficción de posguerra y de la cultura de conspiración de los años 70, derivando de innovaciones nazis reales, como el misil UMP-2, combinadas con dudas post-Apolo sobre el alunizaje y avistamientos de ovnis,
de la era de la Guerra Fría. Algunos teóricos incluso señalan a Wernher von Braun, el principal ingeniero de cohetes de Hitler que se convirtió en pionero de la NASA, como prueba de que las ambiciones espaciales nazis eran reales. La cultura pop ayudó a cimentar la fantasía, desde Rocket Ship Galileo de Robert Heinlein hasta la película satírica Iron Sky o los juegos Wolfenstein. En cierto punto, hasta Wikipedia incluía afirmaciones fabricadas sobre pilotos de la Luftwaffe alcanzando el espacio en 1945 a través del programa de cohetes Aggregat, aunque estas fueron posteriormente eliminadas como infundadas. No existe evidencia para apoyar nada de esto. El cohete WIP-2 apenas alcanzaba el borde del espacio. No hay registros o restos físicos que muestren vehículos antigravedad, y los alunizajes Apolo de la NASA no revelaron signos de estructuras lunares. El vuelo de Rudolf Hess. El 10 de mayo de 1941, el lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, voló secretamente a Gran Bretaña, pretendiendo encontrar al duque de Hamilton y proponer la paz. Hess creía que había oposición a Churchill dentro de la élite británica y esperaba eludir al primer ministro, forzando un cambio de poder. Él había escrito a Hamilton en septiembre de 1940, pero el MI5 interceptó la carta. A pesar de no recibir respuesta, Hess lanzó la misión de todas formas. Saltó en paracaídas cerca de Glasgow y fue capturado, dejando a Hitler conmocionado y furioso. Mantenido como prisionero, Hess fue interrogado durante un año por el oficial del MI6, Frank Foley. Aunque el contenido de esos interrogatorios permanece clasificado, con muchos archivos sellados hasta 2041. Hess alegó que actuó solo para detener la guerra, pero el régimen nazi lo denunció como mentalmente inestable. Gran Bretaña lo encarceló, y de 1966 hasta su muerte en 1987, fue el único detenido en la prisión de Spandau bajo fuerte vigilancia. Su aislamiento vitalicio y la negativa de los aliados a liberarlo por motivos humanitarios aumentaron las sospechas. Algunas teorías alegan que él estaba preocupado por una guerra de dos frentes antes de la invasión soviética planeada. Otras sugieren connivencia con el MI6 o la quinta columna pronazi para construir una alianza antisoviética. Otras teorías argumentan que Hitler envió secretamente a Hess para engañar a Gran Bretaña o que su vuelo enmascaró una lucha interna de poder, ya que Hess había sido marginado por Martin Bormann. Stalin creía que el vuelo señalaba esfuerzos británicos para negociar con Alemania a sus espaldas. Esta visión soviética persistió en la propaganda y alimentó la sospecha de la Guerra Fría, aunque los archivos no proporcionan prueba de implicación británica. Una teoría marginal alegaba que el hombre en Nuremberg era un doble, pero esto fue desmentido por registros médicos, y una prueba de ADN de 2019 confirmó que el prisionero era Hess. La inteligencia británica concluyó que Hess actuó solo, impulsado por delirios de importancia perdida y pensamiento errático. Los archivos clasificados del MI5 y la rabia documentada de Hitler apoyan la visión de que ni Gran Bretaña ni Alemania sancionaron la misión. Oficialmente, Hess puso fin a su propia vida en 1987, aunque algunos parientes y teóricos creen que fue silenciado. La bomba atómica nazi. La teoría de la bomba atómica nazi afirma que el régimen de Hitler, a través del programa nuclear Uran-Verein, liderado por Werner Heisenberg, construyó y probó una bomba atómica antes de 1945. Popularizada por el libro La bomba de Hitler de Rainer Karlsch, cita informes soviéticos vagos y relatos locales de explosiones misteriosas en 1944-45 cerca de Turingia. Algunos alegaron que la bomba o sus planos llegaron a Argentina vía submarino o a los Estados Unidos a través de la operación Paperclip, influyendo en el proyecto Manhattan. La teoría persiste debido a los avances reales nazis en tecnología de cohetes, archivos desclasificados del Uran-Verein y el miedo a un escenario hipotético amplificado por los medios y la especulación de la Guerra Fría. Pero no hay evidencia de una bomba nazi funcional. El Uran-Verein fue infrafinanciado, desorganizado y perjudicado por la escasez de recursos y la expulsión de científicos judíos. La mayoría de los historiadores señala que quedó muy por detrás del proyecto Manhattan, que tuvo éxito en 1945. Supuestos lugares de prueba no muestran radiación, y las afirmaciones de Karlsch dependen de relatos débiles y no verificados. La operación Paperclip transfirió científicos, pero ninguno estaba involucrado en el proyecto de armas nucleares, y Argentina no tenía infraestructura nuclear para recibir o desarrollar tal tecnología. Los experimentos de clonación nazi.
La teoría de los experimentos de clonación nazi afirma que Joseph Mengele y otros médicos de las SS llevaron a cabo experimentos secretos de clonación humana, con el objetivo de crear supersoldados arios o preservar ADN nazi. Inspirada por las atrocidades reales de Mengele en Auschwitz, particularmente su obsesión con los gemelos, la teoría sugiere que estos experimentos continuaron después de la guerra en América del Sur, donde Mengele supuestamente estableció laboratorios escondidos en lugares como Brasil o Paraguay. El mito ganó tracción por la novela de Ira Levin, Los niños del Brasil, que retrató una trama ficticia para clonar a Hitler y crear copias de él para revivir el nazismo. Pero la teoría no tiene base fáctica. La tecnología de clonación no existía hasta los años 50 y no fue viable hasta la oveja Dolly en 1996. La investigación real de Mengele fue brutal, pero centrada en genética básica, no en clonación. Asentamientos sudamericanos de posguerra existieron, pero eran enclaves comunes de inmigrantes alemanes sin vínculos con ciencia secreta. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas usaron estimulantes sintéticos como Pervitin para aumentar la resistencia y la velocidad de movimiento, suprimir la fatiga y agudizar la agresión, como durante la Batalla de Francia de 1940. El médico de las SS, Dr. Kurt Plottner, probó sustancias aún más fuertes en prisioneros en Sachsenhausen. Estos hechos ayudaron a alimentar mitos de supersoldados, pero el origen fue químico, no clonación.